San Mateo, capítulo 8, y en este caso voy a estar leyendo el versículo 25. Dice de la siguiente manera: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les preguntó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vamos entonces con la segunda parte del tema, paz en medio de la tormenta, y nos vamos a concentrar en esta parte exclusivamente en la reacción de los discípulos. Mientras Jesús estaba dormido, tranquilo, como ya explicamos, los discípulos, ¿cómo estaban ellos? Y bueno, si usted observa el versículo 25, la parte A, dice que los discípulos vinieron a Jesús, se le acercaron a él para despertarlo. Oiga, no hay cosa más incómoda que uno que esté durmiendo tranquilamente, un sueño sabroso, y alguien venga a despertarnos. Y si lo hace arbitrariamente, y lo digo porque no creo que los discípulos hayan despertado al Señor con delicadeza. No, a lo mejor le gritaron, según algunas traducciones, tal vez por el ruido de la tempestad, por la bulla de las olas. Y mira lo que le dicen para despertar al Señor. Según Mateo, ellos le dijeron: Señor, Adonai, Kyrios, sálvanos que perecemos. Según Marcos, en el capítulo 4, versículo 38, ellos le hacen una pregunta a Jesús: Maestro, Rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oiga, palabras mayores, ¿sí o no? Palabras de calibre, fuertes, duras, severas. ¿Por qué lo digo? Porque esa expresión "no tienes cuidado" significa: ¿acaso no te interesa? ¿Acaso no te importa que perezcamos, que muramos aquí por la tormenta? Se les abona lo de Señor, según Mateo, lo de maestro, aquí según Marcos. Pero fueron duros, fueron severos con el Señor. Se pasaron de calidad en su lenguaje, en su manera de dirigirse al maestro. ¿Y cuántas veces, mi amada iglesia y amigo, hemos tratado al Señor de esa manera? ¿Cuántas veces le hemos hablado a Dios así? ¿Cuántas veces lo hemos cuestionado de lo que nos está pasando, de nuestras tormentas, de nuestras tempestades? ¿Cuántas veces lo hemos censurado, hemos acusado al Señor, lo hemos culpado de nuestras vicisitudes? ¿Cuántas veces hemos murmurado, lo hemos criticado? Mucho cuidado, mi amada iglesia. Moderemos nuestro lenguaje en la forma de hablar del Señor, sobre todo en las situaciones extremas como esta. Yo sé que uno en el momento del calor, ¿qué no le dice uno a Dios? No nos olvidemos que Él es creador y usted y yo somos criaturas. No olvidemos que Él es el Padre y usted y yo somos hijos. El problema es que a veces invertimos el orden y hasta queremos mandar al Señor. No, así no es, mi amado. Ahora, según Lucas, usando los sinópticos, en el capítulo 8, versículo 24, ellos le dicen: Maestro, maestro, que perecemos. La palabra maestro aquí, mis amados oyentes, en Lucas no es rabí, como en otros textos bíblicos, el que enseña. Aquí la palabra maestro es epistates, que traduce como jefe, líder, capitán, como el que tiene el poder y la autoridad para cambiar las circunstancias, para cambiar las cosas. De hecho, adelantándome un poco al mensaje, Jesús cambió las circunstancias.
La tempestad la cambió por bonanza, por paz, por tranquilidad. Y ellos, según Lucas, le dicen, maestro, maestro, capitán, capitán. Y le piden socorro al Señor. Le piden auxilio, que los ayude. Y le están diciendo, Señor, maestro, haz algo por nosotros. Si usted no hace algo, nos podemos ahogar. Si usted no hace algo por nosotros, nos vamos a hundir, vamos a morir. Y por eso se acercan al Señor y le claman y le hablan y le pide que lo salven. Mire entonces, mi amado, todo lo que ellos están pensando. Pero sabemos por lo que ya expliqué en la primera transmisión que eso nunca iba a suceder. Yo te voy a explicar 4 razones. La primera, por la presencia, por la compañía del Señor. Por el hecho de que Jesús está con ellos en el mismo barco. Por causa de su presencia, por causa de su compañía, nunca nos vamos a hundir. La segunda razón tenía que ver con la invitación que Jesús les había hecho. Porque, mi amada iglesia, ellos no subieron al bote por iniciativa propia. Ellos subieron al barco porque Jesús se los pidió. Porque Jesús los había invitado a que lo acompañaran, inclusive a pasar al otro lado. Y así lo hicieron en obediencia. Nuestro Señor no creo que lo haya hecho, los haya invitado a subir al bote, los haya invitado a cruzar al otro lado para ahogarlos en el mar. Nuestro Dios no es así. Al contrario, lo que la Biblia nos enseña es que sus pensamientos son de paz y no de mal. La tercera razón por la cual no iba a suceder lo que ellos están pensando es porque lo más probable fue que Jesús mandó la tormenta. Yo les había dicho en la primera transmisión que en el mar de Galilea eran normales las tormentas y de una manera repentina. También pudo haber sido por una batalla espiritual. De hecho, la palabra reprender, y me adelanto al mensaje, es la misma que Jesús usaba cuando reprendía a los demonios. Pero la tesis más acertada y con la cual yo me quedo fue que Jesús permitió la tempestad. De acuerdo a lo que dice el Salmo 107, versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que crespaba sus olas. Lo que quiero que entiendan esta parte, amada iglesia, es que cuando Dios permite las cosas, es para bien y no para mal. Como lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que lo que Dios permite es porque tiene propósitos definidos, propósitos específicos. Lo que Dios permite, iglesia amada, es porque Dios tiene mejores cosas para nosotros. Es porque quiere glorificarse. Acuérdate cuando el pueblo de Israel quedó acorralado junto al Mar Rojo. Acuérdate de la muerte de Lázaro. Cuando Dios permite las cosas es porque desea moldearnos. En el caso de este, uno fue para probar la fe de los discípulos. Mire, si usted tiene en cuenta un poco de contexto, usted se va a dar cuenta que Jesús les había hablado de la parábola del sembrador, de la semilla de mostaza, entre otras. Y eso debió fortalecer la fe de los discípulos. Ahora había que ponerla a prueba en el mar y con esta tormenta. Pero también el propósito era demostrar su poder, su soberanía sobre la naturaleza, y así lo hizo cuando calmó la tempestad. La cuarta razón por la cual los discípulos no iban a perecer fue por el clamor que ellos hicieron en ese momento. A diferencia de Jonás, todos estaban clamando a sus dioses, aún hasta los paganos, menos Jonás, que estaba debajo de la nave roncando. Pero en el caso de los discípulos, dice el Salmo 107, versículo 28,
entonces claman a Jehová en su angustia. Ellos se acercan al Señor, le hablan, le claman, le piden que los ayude, que los auxilie, que los socorra. Le piden que no permitiera que perecieran. Le dicen que no permitiera que se ahogaran, que no permitiera que se hundieran, que los salvara. Y lo importante de esto, mi amada iglesia, fue que el Señor los escuchó. Y no solamente los escuchó, sino que también, según el mismo Salmo 107, 28, parte B, los libró de sus aflicciones, refiriéndose a esa situación. Y hasta les calmó la tempestad. Porque, mi amada iglesia, el mismo que pone la llaga es el mismo que la va a curar. El mismo que coloca la herida, el mismo la va a sanar, según un texto que hay en Job. Así que, mis amados hermanos, este proceso de tormenta, las situaciones que Dios está permitiendo en nuestra vida, Él mismo se va a encargar de darnos la salida. Hay un dicho popular que dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Y Dios no nos va a mandar cosas que no vamos a soportar. No nos va a mandar tormentas, situaciones extremas que no vamos a resistir. Pablo lo enseñó a los corintios. Lo que Dios permite en nosotros es porque Él sabe que vamos a soportarla. Y con Él a nuestro lado, mucho mejor. Ahora bien, ¿qué nos indicaba esta actitud de los discípulos? Que ellos estaban desesperados, que ellos estaban intranquilos, afanados, angustiados, que no sabían qué hacer en el momento. Y esa es una gran verdad. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Al estilo Josafat. La palabra nos enseña con respecto a este personaje, uno de los mejores reyes que tuvo Judá, reino del sur. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando se enteró que una gran multitud lo iba a atacar a él y al reino que gobernaba, dice que sintió temor, pero ayunó, oró. Él le decía al Señor, no tenemos fuerza, no tenemos la capacidad para enfrentar a esta gran multitud y tampoco sabemos qué hacer. Y sé que a muchos de los que me están escuchando, incluyendo a este servidor, nos ha sucedido lo mismo. Pero sobre todo, esta reacción de los discípulos nos dice que ellos estaban atemorizados, que estaban asustados, aterrorizados, que estaban acobardados. Y el mismo Salmo 107, el versículo 27, la parte A dice, tiemblan y titubean. Estaban tan asustados, amada iglesia, que hasta el mismo Jesús se dio cuenta de eso. Porque mire, por mucho que uno trate de disimular las cosas, de ocultarlas, alguien nos va a descubrir. No se necesita tener el don de sospecha para saber que algo le está sucediendo a X o Y hermano. Ustedes recuerdan a Nehemías, triste, achicopalado, desanimado, angustiado por la situación de su pueblo allá en Jerusalén, por el remanente en esa provincia. Y una vez el rey Artajerjes, sin Nehemías decirle nada, le dice a Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido, Nehemías? Si no estás enfermo. Y él entiende que era porque estaba quebrantado de corazón, aunque no sabían las razones, pero Nehemías se las explica. Entonces, mi amado, eso es una gran verdad. Hay cosas que no podemos disimular por mucho que uno quiera ocultarla. De todas maneras, mi amado, hay que entender a los discípulos. No era cualquier chaparroncito, como decimos nosotros hoy. No fue cualquier lluviecita. No fue cualquier serenito lo que ellos están pasando. Era una tormenta grande, fuerte, feroz, violenta. Es más, la palabra tormenta en el griego traduce como terremoto, traduce como temblor, como algo agrandado 1.000.000 de veces. ¿Cómo le parece a usted? Donde llevaba a la persona a una preocupación y a un temor extremos. Y lo tremendo de esto es que ellos estaban acostumbrados a sortear situaciones como esta. Recuerde que ellos eran pescadores.
De hecho, de los 12, 4 o 7 se dedicaban a la pesca. Y quién sabe cuántas veces les tocó pasar por una situación de tormenta como esta. Y al principio, de pronto, a lo mejor, tal vez, quizás, qué sé yo, intentaron manejar el asunto, solucionar el asunto, pero no pudieron. Les quedó grande. Como también lo enseña el Salmo 107, versículo 27, parte B. Dice, tiemblan y titubean, y toda su ciencia es inútil. Es decir, la pericia y la experiencia que ellos tenían de pescadores en esta tormenta no sirvió absolutamente para nada. Y por eso tienen que acercarse al Señor. Por eso le claman. Por eso le hablan y le piden ayuda. Menos mal, mis amados hermanos, que tenemos al Señor, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Porque cuando no sabemos qué hacer y cuando el asunto nos queda grande de manejar, es cuando entonces nos toca poner nuestra mirada en el Señor, nuestros ojos, nuestra confianza en Él. Como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe. Y como sucedió con el mismo Josafat, cuando él dice, no tengo fuerza para enfrentar este ejército grande que viene contra mí. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestra mirada. Así que, mis amados hermanos, como dijo el salmista, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su mirada, su confianza estaba puesta no en la creación, sino en el dueño de la creación. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por el cual los discípulos reaccionaron de esta manera? ¿Por qué se desesperaron? ¿Por qué se angustiaron? ¿Por qué se llenaron de temores? Aunque eran discípulos, aunque Jesús estaba con ellos. Porque el asunto no fue por falta de compañía. Porque repito, el Señor está con ellos en el bote. Tampoco fue por desobediencia, como Jonás. La tormenta de Jonás fue por desobediencia. La de los discípulos fue por obediencia. Oiga, parece ilógico, pero así es. Ellos están en el bote porque el Señor los invitó. Pero entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, el asunto tenía que ver con la fe. ¿Por qué lo digo? Porque según el relato de Jesús les preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Era poquita, pero había algo. Pero aún así estaba hablando de una fe débil, de una fe insuficiente. De hecho, esa expresión poca fe, la palabra que se usa es oligopistos, que traduce como falta de confianza. Según el relato de Marcos, Jesús les preguntó, ¿acaso no tenéis fe? Según Lucas, el médico amado, el mismo que escribió Hechos de los Apóstoles, Jesús le pregunta, según él, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde la dejaron? Para hablarnos de que en ese momento los discípulos habían perdido la confianza. Entonces, mi amada iglesia, el asunto estaba ¿dónde? Tenía que ver con la ¿qué? Con la fe, con la confianza. Haya sido poca según Mateo, haya sido que no tenían fe según Marcos, haya sido que hayan perdido la fe según Lucas, la reacción de ellos estaba relacionada con la confianza. Yo quiero decirles algo, hacer un paréntesis, mi amado. En las tormentas de la vida, en las tempestades que hoy se presenten, sean físicas, sean económicas, sean materiales, sean espirituales, que se pierda todo si quiere, menos la fe. Porque es precisamente la fe lo que nos va a mantener firme en la tormenta. Acuérdate, mi amada iglesia, de Daniel. Acuérdate de los compañeros de Daniel. Acuérdate del mismo apóstol Pablo, que lo salvó de situaciones extremas por las cuales pasaron. Precisamente la confianza en el Señor.
Mira que en el caso de los compañeros de Daniel, cuando fueron echados en el horno de fuego, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, o sea, en el Señor. En el caso de Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, Darío, que era el rey de la época, cuando Daniel fue librado de esa situación, el mismo rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado en el Señor. No se puede perder la fe en estas situaciones extremas. En el caso del apóstol Pablo, cuando iba en la nave para Roma, que se le levantó la tempestad con el viento llamado Euroclidón, donde habían perdido toda esperanza de vida, habían echado al mar todos sus enseres para medio mitigar la situación, pero al contrario se complicó más. ¿Qué dice al respecto? ¿Por qué no pasó nada con Pablo? ¿Por qué se salvaron? Que ni un cabello pereció en ellos. Escúchelo, en Hechos 27-22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, le dice él a los de la nave, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y escúchelo: por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que vayamos a parar a alguna parte de la isla. Y no solamente necesitamos confiar en Él para estas situaciones extremas. No, la fe es importante para todo. Aunque el tema central de esta tempestad no es la fe, sino la soberanía del Señor sobre la naturaleza. Y la necesitamos también para acercarnos a Él, para agradarlo, como dice el escritor sagrado en Hebreo, para ver su gloria, como Jesús le dijo a Marta. Aún hay un texto en Tesalónica que nos dice que debemos dar gracias a Dios por la fe que tenemos y que debe ir de aumento en aumento. Así que Dios nos ayude a mantener siempre la confianza a pesar de todo. Y si estamos un poco ahí flojongos de fe, débiles de fe, vamos a decirle al Señor, como una vez los discípulos le dijeron a Él: aumentanos la fe. Como una vez un personaje bíblico le dijo al Señor: ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo va a hacer. Quiero hacer una aclaración. Usted y yo sabemos que Dios tiene muchos atributos que nos hablan de su carácter, nos hablan de su naturaleza, nos dicen quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Como por ejemplo, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, que Él es fuerte, que Él es poderoso, temible, como una vez dijo Nehemías cuando oraba por el pueblo, que Él es misericordioso, que Él es benévolo, que Él es bueno. Pero hay un atributo divino donde nos dice que Dios es autosuficiente. Óigalo bien. Un atributo divino que nos enseña que Dios es absoluto. Significa que Dios no depende de las circunstancias, que Dios no depende de la vida de nadie porque Él es la vida. Significa que Dios no depende de su creación porque Él es el creador. Significa que Dios no depende de ninguno de nosotros por muy poderoso que sea. Usted y yo necesitamos del alimento, del agua, del aire para subsistir y de muchas cosas. Dios no necesita depender de mí, ni siquiera de mi fe, por ser un Dios autosuficiente, por ser un Dios absoluto. Sin embargo, usted y yo sí necesitamos depender de Dios, y todos los días, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo.
Y no solamente necesitamos depender de Él, sino que también necesitamos confiar en Él, tener fe en Él. De hecho, usted se da cuenta que en esta historia de la tormenta, aunque la fe de ellos era poca, según Mateo, aunque no tenían, según Marcos, aunque la habían perdido, según Lucas, de todas maneras, Jesús calmó la tempestad. Y como ya dije, el propósito de este milagro, o la idea central, era su poder sobre la naturaleza y su poder sobre toda la creación. Quiero entonces terminar todo lo que les he explicado diciendo lo siguiente. La reacción de los discípulos no es conveniente. Esta reacción no es saludable porque la preocupación, la angustia, el estrés, el miedo puede complicar más las cosas, hasta nos puede enfermar. Yo recuerdo hace muchos años atrás, me hicieron una endoscopia y no salió nada, sí, una pequeñita gastritis. Sin embargo, el médico me pregunta, ¿y usted duerme bien? ¿Y usted se preocupa mucho? ¿Se estresa mucho? Para que usted se dé cuenta, mi amado, que la actitud de los discípulos no es saludable, no sirve para nada. Por eso, con toda esta situación que estamos viviendo, donde a diario por todos los medios nos están bombardeando de noticias, que el COVID esto, que el COVID aquello, no se deje desesperar, no se deje inquietar por eso, aunque sea realidad. Relájese, esté tranquilo como el Señor, porque si, mi amado, si nos vamos a desesperar, a atemorizar, a afligir, vamos a terminar enloquecidos. Entonces, para redondear esta segunda parte del tema paz en medio de la tormenta, hemos compartido un poquito la reacción de los discípulos y todo lo que eso implicó.